Gabriela aguantó humillaciones, silencios y noches enteras de lágrimas, solo por no romper su hogar. Pero no soportó ver el miedo en los ojos de sus hijos. Y fue justo ese momento el que la llevó a tomar la decisión más difícil de su vida. Así que, quédate hasta el final y no olvides suscribirte para más historias como esta. En un barrio humilde de calles polvorientas vivía Gabriela, una mujer que había aprendido a sonreír incluso cuando el corazón le pesaba. Cada mañana comenzaba antes que el sol. Mientras el cielo apenas aclaraba, ella ya estaba en la cocina preparando el desayuno para sus hijos, Antonio y Sofía. Ellos eran su razón de seguir, incluso cuando sentía que su vida se estaba apagando poco a poco. Felipe aún dormía, y en esa casa, el silencio de la mañana era el único momento de paz. Felipe no tardaba en despertar, y con él la calma desaparecía. Se sentaba a la mesa sin saludar, miraba el plato y luego a Gabriela. ¿Esto es lo que hay? Gabriela asentía en silencio. Deberías esforzarte más. Para eso estás aquí. Antonio bajó la mirada. Sofía dejó de comer. Nadie decía nada, pero todos lo sentían. Un día, Gabriela reunió valor. Felipe estaba pensando, tal vez podría estudiar algo, o trabajar, ayudar un poco más. Felipe soltó una risa corta, seca. ¿Estudiar? La miró fijamente. Eso no es para ti. La mujer es para la casa. Las palabras cayeron como un peso imposible de mover. Gabriela sintió cómo su ilusión se rompía. Otra vez. Las tardes eran largas. Después de dejar a los niños en el colegio, Gabriela volvía a casa, sola. El reloj parecía moverse más lento. Limpiaba, ordenaba, cocinaba, una y otra vez. Pero lo que más dolía era el silencio. Ese silencio que le recordaba que su vida no avanzaba. Las noches eran diferentes. Felipe llegaba tarde, casi siempre con olor a licor. «¡Gabriela! ¡Tengo hambre!». Ella dejaba todo lo que estaba haciendo y corría a la cocina. Servía la comida rápidamente. Felipe probaba y fruncía el ceño. Siempre es lo mismo. Gabriela apretaba las manos, pero no respondía. Antonio observaba desde la puerta. Sofía abrazaba su cuaderno en silencio. Los gritos comenzaron a volverse parte de la rutina. «No sirves para nada más que para estar aquí». El eco de esas palabras quedaba flotando incluso después del silencio. Gabriela respiraba profundo, tratando de no romperse frente a sus hijos. Esa noche, cuando todos dormían, se arrodilló junto a su cama. «Señor, tú sabes lo que estoy viviendo. Tú ves lo que nadie ve. Dame fuerzas para seguir. Dame sabiduría para cuidar a mis hijos. Y si esto tiene un propósito, ayúdame a entenderlo». Las lágrimas caían en silencio. Un día, mientras doblaba ropa, escuchó el celular de Felipe vibrar sobre la mesa. No quería mirar, pero algo la detuvo. La pantalla se encendió. Un mensaje: «Te extraño. ¿Cuándo nos vemos otra vez?». El mundo pareció quedarse quieto. Cuando Felipe entró, tomó el celular de inmediato. «¿Quién era?», preguntó Gabriela. «¡Nadie! ¡No empieces!». Su tono no dejaba espacio para más preguntas. Desde ese momento, todo cambió. Felipe salía más, hablaba menos, se molestaba por todo. «Todo te lo inventas». Antonio apretaba los puños. «Mamá, ¿por qué él es así?». Gabriela no tenía respuesta, solo lo abrazó fuerte, como si eso pudiera protegerlo de todo. Los domingos salían juntos, como si nada pasara, pero Gabriela veía lo que otros no. Felipe caminaba adelante, miraba a otras mujeres, sonreía diferente. Ella caminaba detrás, con sus hijos, en silencio. «Mamá, ¿estás triste?», preguntó Sofía. Gabriela sonrió, pero sus ojos no. «No, mi amor, estoy contigo». Esa noche, todo fue más fuerte.
Si no te gusta, te puedes ir. La frase quedó suspendida en el aire. Felipe salió dando un portazo. El silencio fue más pesado que los gritos. Los niños corrieron hacia Gabriela. Ella los abrazó, pero esta vez, algo dentro de ella cambió. No fue rabia, no fue tristeza, fue claridad. Gabriela ya no estaba aguantando. Estaba empezando a despertar. Esa noche, Gabriela no tomó una decisión, pero algo dentro de ella ya había decidido. Y cuando eso pasa, nada vuelve a ser igual. Desde aquella tarde, Gabriela ya no volvió a sentirse tranquila dentro de su propia casa. No tenía pruebas, pero tampoco dudas. Felipe llegaba más tarde que antes. Su mirada ya no era la misma, y el silencio entre ellos se volvió más frío que cualquier discusión. Gabriela lo observaba sin decir nada, como quien empieza a ver una verdad que no quiere aceptar. Esa noche, Felipe llegó aún más tarde de lo habitual. El reloj marcaba casi la medianoche. Entró sin mirar a nadie, se quitó la chaqueta y fue directo a la cocina. ¿No hay comida? Gabriela lo miró fijamente. Te estuve esperando. Felipe soltó una risa incómoda. Pues no debiste. Antonio y Sofía escuchaban desde su habitación. Gabriela ya no pudo quedarse callada. Felipe, ¿qué está pasando contigo? Él giró de golpe. ¿Ahora qué? Ya no eres el mismo. Felipe la interrumpió. Siempre empiezas con lo mismo. El tono subió de inmediato. ¿Hasta cuándo vas a seguir así, Felipe? Yo hago lo que quiera. El silencio que siguió fue más fuerte que el grito. Esa noche, mientras Felipe se bañaba, su celular volvió a vibrar. Gabriela lo miró, y esta vez no dudó. Tomó el teléfono. Otro mensaje. Hoy te extrañé más. Ojalá no estuvieras con ella. El aire le faltó. Sus manos temblaron. Ya no era sospecha, era certeza. Cuando Felipe salió, Gabriela estaba esperándolo, con el celular en la mano. Explícame esto. Felipe la miró, y por un segundo, se quedó en silencio. Pero luego, cambió. Revisando mis cosas, Gabriela sintió el golpe, no en el cuerpo, sino en el alma. No cambies el tema. Felipe negó con la cabeza. Estás loca, te inventas cosas. Pero Felipe no se detuvo ahí. Se acercó más, con frialdad. Por eso uno busca tranquilidad en otro lado. El mundo se detuvo para Gabriela. No fue solo la traición, fue la forma, la culpa. Ahora era de ella. Antonio, desde la puerta, escuchó todo. Sus ojos se llenaron de rabia y tristeza. Esa noche, nadie durmió. Sofía lloraba en silencio, abrazando su almohada. Antonio miraba al techo, sin poder entender cómo defender a su madre. Y Gabriela. Gabriela estaba sentada en la cocina, con la mirada perdida, sintiendo cómo su vida se desmoronaba sin hacer ruido. A la madrugada, Gabriela volvió a arrodillarse, pero esta vez no fue una oración suave, fue un clamor. Señor, ya no puedo seguir así, ya no sé qué es verdad, qué es mentira, pero tú sí lo sabes. Su voz temblaba. Si este camino no es para mí, muéstrame la salida, pero no me dejes aquí. No así. Las lágrimas caían sin control. Al día siguiente, Felipe actuó como si nada hubiera pasado. Se sentó a desayunar. Tomó café. ¿Qué hay de comer? Gabriela lo miró. Y por primera vez, no sintió miedo. Sintió distancia. Algo dentro de ella empezaba a desconectarse. Esa mañana, mientras los niños se preparaban para el colegio, Antonio se acercó a su madre. ¿Mamá? Gabriela lo miró. ¿Podemos estar mejor? ¿Algún día? Esa pregunta terminó de romper lo que quedaba. Gabriela lo abrazó fuerte, y en ese abrazo entendió todo. No se trataba solo de ella, se trataba de ellos. Gabriela ya no estaba confundida.
Ahora sabía la verdad. Y cuando la verdad se vuelve imposible de ignorar, la decisión empieza a tomar forma. El ambiente en la casa ya no era tenso. Era insoportable. Cada palabra de Felipe pesaba más. Cada silencio de Gabriela decía más de lo que callaba. Los días pasaban, pero nada mejoraba. Y en los ojos de sus hijos, Gabriela empezó a ver algo que nunca había querido ver: miedo constante. Esa noche, Felipe volvió a llegar tarde, más alterado que de costumbre. ¿Y la comida? Gabriela respiró profundo. Está en la cocina. Felipe golpeó la mesa con la mano. Siempre lo mismo contigo. El sonido hizo que Sofía se sobresaltara. Antonio apretó los dientes. Gabriela ya no pudo contenerse. Ya no más, Felipe. El silencio se rompió de golpe. Felipe la miró sorprendido. No quiero esta vida más. Su voz temblaba, pero no retrocedía. No quiero que mis hijos crezcan así. Antonio y Sofía quedaron inmóviles. Nunca la habían escuchado así. Felipe reaccionó con furia. Si no te gusta, te puedes ir. El grito retumbó en toda la casa. A ver, ¿a dónde vas? Gabriela sintió como esas palabras ya no la detenían. La empujaban. Felipe tomó su chaqueta y salió dando un portazo. El sonido sacudió toda la casa. El silencio que quedó después fue distinto. No era miedo, era claridad. Gabriela cerró los ojos y respiró profundo. Los niños corrieron hacia ella. ¡Mamá! Gabriela se arrodilló y los abrazó con fuerza. Antonio se aferró a ella. Sofía empezó a llorar. Y en ese abrazo, Gabriela sintió algo más fuerte que el miedo: responsabilidad. Esa madrugada, Gabriela no pudo dormir. Se sentó en la cocina, sola. Miró sus manos, cansadas, pero firmes, y volvió a hablar con Dios. Señor, si quedarme aquí es perderme, si es ver a mis hijos crecer con miedo. Su voz se quebró. Entonces dame el valor para irme, aunque no tenga nada, aunque no sepa a dónde. Las lágrimas no se detuvieron. Gabriela se levantó lentamente, caminó hacia la habitación, miró a sus hijos dormidos. Sofía abrazaba su almohada. Antonio dormía con el ceño fruncido. Ese detalle terminó de decidirlo todo. No más, susurró. Sin hacer ruido, Gabriela comenzó a empacar. Pocas cosas, lo necesario. Ropa, algunos cuadernos, un poco de comida, nada más. No había espacio para el pasado, solo para lo que venía. El amanecer llegó más rápido de lo que esperaba. Gabriela despertó a sus hijos con suavidad. Vamos. Antonio la miró. ¿A dónde vamos, mamá? Gabriela respiró profundo. A estar mejor. Tomó sus manos y salió de la casa sin mirar atrás. El sol comenzaba a salir, y con él, una nueva vida. Esa mañana, Gabriela no sabía si había tomado la decisión correcta, pero sí sabía algo: quedarse. Ya no era una opción. Amiga y amigo, antes de continuar con esta historia, quiero hacerte una pregunta. ¿Desde qué país y ciudad nos acompañas hoy? Escríbelo aquí abajo en los comentarios, me encantaría saberlo. Y déjame contarte algo, y es que el 96% de quienes ven estos videos aún no están suscritas. Si eres uno de ellos, anímate a suscribirte ahora mismo. De verdad, gracias por estar aquí. El camino fue largo. El sol subía poco a poco mientras Gabriela caminaba con Antonio y Sofía por una carretera polvorienta. No sabían exactamente a dónde iban. Solo sabían que no podían regresar. El cansancio se notaba en sus pasos, pero la decisión seguía firme. Llegaron a un pequeño pueblo. Casas sencillas, calles tranquilas, gente que apenas los miraba pasar. Para cualquiera, era un lugar más. Para Gabriela, era empezar desde cero, sin casa, sin trabajo,
sin garantías, solo con sus hijos. Las primeras horas fueron difíciles. Gabriela preguntó por trabajo en varios lugares: tiendas, casas, pequeños negocios. La respuesta era casi siempre la misma: no necesitamos ayuda. Cada negativa pesaba, pero no se detenía. El hambre empezó a sentirse. Sofía caminaba más despacio. Mamá, tengo hambre. Gabriela sintió un nudo en la garganta. Antonio miró alrededor, como buscando una solución que no existía. Gabriela respiró profundo. No podía rendirse. Entonces lo vio. Un pequeño restaurante, sencillo, con pocas mesas, pero con vida. Del interior salía el aroma de comida recién hecha. Gabriela se detuvo frente a la puerta. Sabía que esa podía ser su oportunidad. Otro rechazo más. Entró. Una mujer mayor atendía el lugar. Era doña Amparo. ¿Qué necesita?, preguntó con tono serio. Gabriela tragó saliva. Trabajo. Doña Amparo la observó de arriba abajo. Aquí no estamos buscando gente. El corazón de Gabriela se apretó. Gabriela no se movió. Por favor, déjeme intentarlo. Su voz era firme, pero humilde. No le voy a fallar. Doña Amparo guardó silencio, pero Gabriela dio un paso más. Trabajo gratis. Solo le pido comida para mis hijos. El aire se volvió pesado. Esa no era solo una petición. Era una necesidad real. Doña Amparo la miró en silencio. No solo veía una mujer pidiendo trabajo, veía cansancio, veía dignidad, veía verdad. Suspiró. Empieza hoy. Gabriela no lo podía creer. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias. Ese mismo día, Gabriela comenzó a trabajar. Lavó platos, limpió mesas, observó la cocina. Cada movimiento lo hacía con dedicación, no por obligación, sino por gratitud. Antonio y Sofía comían después de horas sin hacerlo. Y esa escena valía todo. Esa noche, en un pequeño cuarto prestado, Gabriela volvió a arrodillarse, pero esta vez, algo era diferente. Señor, gracias. Su voz ya no era desesperación. No sé qué viene, pero sé que tú me trajiste hasta aquí y no me vas a soltar. Sus hijos dormían tranquilos. Por primera vez en mucho tiempo, sin miedo. Gabriela no tenía estabilidad, no tenía dinero, pero tenía algo que había perdido hace mucho tiempo: esperanza. Y cuando una mujer recupera eso, todo empieza a cambiar. Los días comenzaron a tomar un nuevo ritmo. Gabriela llegaba temprano al restaurante, incluso antes que doña Amparo. Encendía la cocina, organizaba todo, preparaba lo necesario. No lo hacía por obligación, lo hacía con amor, como si cada plato fuera una oportunidad. Doña Amparo empezó a notar los detalles, la forma en que Gabriela limpiaba, cómo cuidaba cada ingrediente, cómo trataba a los clientes. No era solo trabajo, era dedicación real. Y eso no se enseña. Un día, uno de los clientes probó la comida y levantó la mirada. ¿Quién hizo esto?, doña Amparo señaló a Gabriela. Ella. El hombre sonrió. Se nota que cocina con el corazón. Gabriela bajó la mirada, pero por dentro, algo volvió a encenderse. Con el tiempo, Gabriela empezó a cocinar más. Ya no solo ayudaba, creaba sabores nuevos, platos mejor presentados. El restaurante comenzó a llenarse más. La gente regresaba y preguntaba por ella. Doña Amparo tomó una decisión. Desde hoy, vas a recibir pago. Gabriela se quedó en silencio. Y la comida para tus hijos no se negocia. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias. No era solo dinero, era reconocimiento. En casa, todo empezó a cambiar.
Antonio hacía sus tareas con tranquilidad. Sofía sonreía más. Ya no había gritos, ya no había miedo, solo un silencio distinto, uno que daba paz. Gabriela los miraba y sabía que había tomado la decisión correcta. Esa noche, Gabriela volvió a arrodillarse, pero esta vez no pidió nada. Señor, gracias por no abandonarme, gracias por darme fuerza cuando no la tenía. Gracias por cuidar a mis hijos cuando yo no sabía cómo. Su voz era firme, llena de gratitud. Lo que pensé que era el final, era el inicio. Las lágrimas ya no eran de dolor, eran de alivio. El restaurante seguía creciendo. Más clientes, más trabajo, más movimiento. Pero Gabriela no se quejaba, porque ahora cada esfuerzo tenía sentido. Cada día la acercaba más a una vida que antes parecía imposible. Un día, Antonio se acercó a su madre. «¿Mamá?» Gabriela lo miró. «Estoy orgulloso de ti. Esas palabras valieron más que cualquier cosa que hubiera perdido». Gabriela lo abrazó fuerte y por dentro sonrió como hace mucho no lo hacía. Gabriela se miró al espejo esa noche. No vio a la mujer que aguantaba en silencio. Vio a alguien diferente, más fuerte, más segura, más viva. No había terminado el camino, pero ya no era la misma, y eso lo cambiaba todo. Gabriela ya no estaba sobreviviendo. Estaba empezando a vivir, pero cuando la vida empieza a acomodarse, el pasado a veces regresa. Era una tarde tranquila en el restaurante. El lugar estaba lleno, el ambiente era cálido, todo fluía bien. Gabriela se movía con seguridad entre la cocina y las mesas. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía en paz, pero esa paz estaba a punto de romperse. La puerta se abrió lentamente. El sonido no fue fuerte, pero algo hizo que Gabriela levantara la mirada, y ahí estaba. Felipe, desgastado, con la mirada perdida y el mismo aire de siempre. El pasado había regresado. El tiempo pareció detenerse. Gabriela sintió un golpe en el pecho. No de amor, no de nostalgia, de recuerdo. Todo lo vivido pasó por su mente en segundos, pero su postura no cambió. Se mantuvo firme. Felipe se acercó lentamente. «Gabriela». Su voz ya no era la misma. «He estado buscándote». Gabriela no respondió. Solo lo miró, como si estuviera viendo a alguien que ya no conocía. «Quiero hablar contigo». «¿Aquí no?», respondió Gabriela con calma. Salieron al exterior. El aire era diferente, pero la tensión seguía intacta. Felipe bajó la mirada. «He cometido errores». Felipe levantó la mirada. «Voy a cambiar. Te lo prometo». Su voz temblaba. «Dame otra oportunidad». Gabriela lo escuchaba, pero ya no lo sentía. Las palabras eran las mismas. «De siempre». Felipe dio un paso más. «Los niños me necesitan». Ese intento fue el último. Gabriela recordó el miedo en los ojos de Sofía, el silencio de Antonio, las noches de lágrimas, y entendió algo con claridad absoluta. No era amor, era manipulación. Gabriela dio un paso atrás. «¡Ya no, Felipe!» Su voz fue firme, clara. «Ya no soy esa mujer». Felipe se quedó en silencio. No esperaba eso, no de ella. «Lo que viví contigo no fue vida». Gabriela respiró profundo. «Y no voy a volver ahí». No gritó más, no insultó, pero cada palabra fue definitiva. Felipe bajó la mirada. Por primera vez, no tenía nada que decir. Felipe se dio la vuelta y se fue, sin gritos, sin promesas, sin control. Gabriela lo observó irse y no sintió miedo, sintió libertad. Entró nuevamente al restaurante y esta vez cerró la puerta
no para escapar, sino para proteger lo que había construido. El pasado regresó, pero no encontró a la misma mujer. Y cuando una mujer cambia, todo lo demás pierde poder sobre ella. Los días pasaron, pero algo había cambiado definitivamente. Gabriela ya no miraba hacia atrás. El restaurante seguía creciendo. Los clientes aumentaban. El ambiente era cada vez más vivo. Y dentro de ella, por fin, había paz. Doña Amparo observaba todo en silencio. No solo el trabajo, sino la transformación. Gabriela ya no era la mujer que llegó con miedo. Era firme, segura, capaz. Y eso no pasaba desapercibido. Una tarde, cuando el restaurante quedó vacío, Doña Amparo llamó a Gabriela. «Necesito hablar contigo». Gabriela se acercó, un poco nerviosa. «Dígame, Doña Amparo». El silencio previo lo decía todo. Doña Amparo la miró con seriedad, pero con respeto. «Has sido más que una ayuda aquí». Gabriela guardó silencio. «Has sido el corazón de este lugar». Sus palabras pesaban, pero no como antes. Pesaban bonito. Entonces, dijo algo que Gabriela jamás imaginó. «Este restaurante ahora es tuyo». El tiempo se detuvo. Gabriela parpadeó, confundida. «¿Cómo? Te lo has ganado». Las lágrimas llegaron sin permiso. Esa noche, Gabriela llegó a casa con una emoción que no podía explicar. Antonio y Sofía la miraron. «¿Qué pasó, mamá?» Gabriela los abrazó fuerte. «Lo logramos». Los tres se abrazaron, pero esta vez no por dolor, por victoria. Más tarde, cuando todo quedó en silencio, Gabriela se arrodilló una vez más. Pero esta oración fue diferente a todas. «Señor, gracias». Su voz era firme, profunda, llena. «Gracias por sostenerme cuando no podía más, por guiarme cuando estaba perdida, por cerrar puertas que yo no tenía el valor de cerrar». Respiró profundo. «Hoy entiendo que irme no fue perder, fue obedecer». Las lágrimas caían, pero eran de gratitud. Los días siguientes trajeron cambios, nuevas decisiones, nuevas responsabilidades. Pero Gabriela no estaba sola. Ahora tenía experiencia, confianza y propósito. El restaurante ya no era solo un trabajo, era su historia. Antonio y Sofía crecían en un ambiente distinto, sin gritos, sin miedo, con sueños. «Mamá, yo quiero ser como tú», dijo Sofía. Gabriela sonrió, no por orgullo, sino por paz. Gabriela salió del restaurante al final del día. Miró el cielo, respiró profundo y sonrió. Porque entendió algo que antes no podía ver. El día que se fue, no perdió su hogar. Se encontró a sí misma y en ese proceso encontró la paz que nunca tuvo. A veces, irse no es rendirse, es salvarse. Y cuando una mujer decide salvarse, todo en su vida comienza a alinearse. Familia, gracias por llegar hasta el final. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete porque vienen más historias que Dios está usando para transformar vidas. Y no olvides darle clic a las historias que están en tu pantalla, no te las puedes perder.